Vamos a resolver el siguiente ejercicio con inductores. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Desde Cero a Ingeniero. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio del tema inductores en corriente directa. Nos piden encontrar la corriente y el voltaje en el capacitor y la corriente en el inductor. También la energía almacenada en el capacitor y energía almacenada en el inductor. También el ejercicio nos dice que consideremos el circuito en condiciones de corriente directa, lo cual, como ya hemos visto, quiere decir que este capacitor ya está completamente cargado y que esta bobina también está completamente cargada. Y como primer paso, y para visualizarlo más fácilmente, vamos a redibujar este circuito ya en condiciones de CD. Esto desaparece y esto de aquí también. Un capacitor en condiciones de CD es un circuito abierto y una bobina es un cortocircuito. Como esto está abierto, por la resistencia ya no va a fluir ninguna bobina, así que podemos despreciarla en el circuito y la corriente solo fluirá en este sentido siguiendo la dirección convencional de la corriente. Y noten aquí algo, esta corriente que sale va a ser la misma que entre, por lo tanto la corriente de este circuito va a ser igual a la corriente del inductor. Así que vamos a calcularlo primero. Aplicamos la ley de tensión de Kirchhoff desde este punto de la fuente, menos 12, seguimos dirección de corriente, por aquí entra es positivo, por aquí sale negativo, positivo lo sumamos, pero no conocemos el voltaje en la resistencia, aunque lo podemos expresar como R por I, por lo tanto 1 por corriente, seguimos la dirección de la corriente, aquí entra, aquí sale, sumamos más el voltaje en esta resistencia, que igual no lo conocemos, pero lo expresamos como R por I, y esto va a ser igual a 0. Reducimos términos semejantes y sumamos 12 a ambos lados, y la ecuación nos queda como 6i igual a 12. Y si dividimos todo esto entre 6, nos queda que la corriente va a ser igual a 2 amperes. Por lo tanto, ya tenemos aquí la corriente y la corriente de la bobina, ya que como definimos, la misma corriente que sale de la fuente va a ser la misma corriente que atraviese la bobina. Por lo tanto, escribimos corriente va a ser igual a 2 amperes, corriente en la bobina va a ser igual a 2 amperes. Ahora tenemos que calcular el voltaje entre los terminales que quedaron en lugar de capacitor. Como aquí no fluye corriente, el voltaje va a ser 0, por lo tanto podemos extrapolar los puntos de voltaje en el capacitor aquí, y observando bien, notamos que está en paralelo con esta resistencia de 5 ohms, por lo tanto, de aquí a acá va a ser nuestro voltaje del capacitor. Y ya sabemos la resistencia y también la corriente, va a ser muy fácil calcularlo. Voltaje en el capacitor va a ser igual a R por I, que va a ser igual a 5 ohms, que multiplica la corriente, que son 2 amperes. Por lo tanto, el voltaje en el capacitor va a ser igual a 10 volts. Ahora, el inciso B nos pide la energía almacenada en el capacitor y en la bobina, WC y WL. Entonces, para resolver esto vamos a regresar al diagrama original. Así que borramos eso de acá. Y aquí lo tenemos. Si recordamos de videos anteriores, la energía en un capacitor va a ser igual a 1/2 de la capacitancia por el voltaje en el capacitor al cuadrado. Sustituimos esto, 1/2 por la capacitancia, que es 1 faradio, por el voltaje en el capacitor, que aquí lo definimos, al cuadrado. Y esto nos va a dar un total de 50 joules. Lo escribimos
en la tabla de resultado. Y ahora solo nos queda encontrar la energía en la bobina. Y para encontrar la energía de la bobina es muy similar a esta ecuación. Energía en un inductor va a ser igual a 1 medio por la inductancia por la corriente en la bobina al cuadrado. Sustituimos 1 medio por la inductancia, que son 2 henrios, por la corriente, que son 2 amperes, al cuadrado. Con lo que la energía será igual a 4 joules. Lo escribimos en la tabla de datos, energía de la bobina igual a 4 joules y listo. Ya terminamos este ejercicio. Pero para que nos quede un poquito más claro, vamos a simularlo y ver si esto es verdad. Y bueno, ya aquí tenemos el diagrama que ya había hecho previamente y vamos primero a analizar qué pasa en el capacitor 1. Según nuestros cálculos, cuando encendamos este circuito, el capacitor va a comenzar a cargarse hasta llegar a 10 volts. Por lo tanto, el voltaje aumentará y la corriente irá bajando. Vamos a ver si es verdad. Elegí un tiempo de 5 nanosegundos para poder observar más claramente esto. Así que vamos a darle clic y pausarlo rápidamente. Listo. Observen aquí cómo el capacitor comienza a tener un voltaje despreciable. No es 0, ya que fue el tiempo que yo tardé en pausarlo. Y la corriente es de 2.4 amperes. Esta corriente solo está restringida por las resistencias. Así que si empezamos a correr esto en el tiempo, noten cómo poco a poco va aumentando el voltaje. Voy a adelantarle un poquito. Observen cómo ya va en 2 volts, 3, 4, 5 y cómo la corriente va disminuyendo según lo que nos dicen nuestros cálculos y lo que vimos en las clases de capacitores. Así que si le adelantamos el tiempo máximo, este capacitor ya llegó a los 10 volts y ya no fluye corriente. Miren, la simulación ni siquiera baja por esta terminal. Vamos a apagar esto y ahora observar qué pasa en la bobina. Bien, aquí tenemos la bobina. Voy a iniciar y a poner pausa rápidamente. Y observen qué es esto. El voltaje en la bobina, según nuestros cálculos, son 10 volts. Aquí son 9.6. Esto es debido a mi tardanza al ponerle pausa. Y noten que la corriente que atraviesa por aquí es despreciable, 1.24 nanoamperes, que refuerza nuestra teoría de que las bobinas se oponen al flujo de corriente. Vamos a poner play. Observen cómo la corriente poco a poco aumenta y conforme aumenta el voltaje va a ir disminuyendo. Vamos a adelantarle un poquito en el tiempo. Aquí ya le adelanté, la corriente va aumentando poco a poco, vamos a adelantarle más en el tiempo. Ahí ya se nota como ya el voltaje va disminuyendo a medida que llega a las condiciones de corriente directa y se convierte en un bilalambre o un cortocircuito. Vamos a adelantarle más para ver esto de una mejor manera. Ahí observen cómo ya está pasando toda la corriente que nosotros calculamos, que es la corriente que permiten las dos resistencias. Miren, son los 2 amperes que calculamos y el voltaje es prácticamente 0, ya que esto es un bilalambre, un cortocircuito, con lo que podemos definir que nuestros cálculos son correctos. Así que regresemos a la otra hoja. Y bueno, tal como lo vimos en el simulador, todo esto se cumple. Las corrientes, los voltajes, por lo tanto, la energía en el inductor y en el capacitor deben ser las que calculamos. Pero bueno, déjenme saber qué les pareció el video. Si les gustó, like y compartir. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.